Nuestro invitado, el abogado Ricardo Lombana, que además es candidato por la libre postulación a la presidencia de la República. Buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos. Muchas gracias, bienvenido. Oiga, la información periodística se ha concentrado en lo que llaman el tarifazo, por una parte, y por la comparecencia el día de ayer de lo que se denominan los que dirigen el sector energético de este país. Estuvo presente el director de TESA ayer ante los honorables diputados, lo que se llama el pleno de la Asamblea, y también estuvo el director de la Autoridad de los Servicios Públicos. Este tarifazo, don Rubén Murgas, ha generado mucho escozor, ¿no? Al punto que ha habido severas protestas en las calles por un aumento que para la mayoría de la ciudadanía es, como se denomina popularmente, meterle la mano al bolsillo a la gente. Y esto ha llevado a que la Asamblea haga lo que le corresponde, que es un trabajo de fiscalización, y han invitado a comparecer, como dije, a el director. Ahora, eso de la empresa no fue solamente fue también al director de la SEP. No, yo dije al director. O sea, fueron a varios. No, yo lo mencioné antes lo dije, ¿no? Que estuvo el director de la Autoridad de los Servicios Públicos, que es la SEP, y directivo del sector energético. Eso la Asamblea debe haberlo hecho hace mucho tiempo, pero bueno, que comiencen por lo menos a finales de su gestión a ser fiscalizadores. Pero te quiero decir que esto habla bien. Acércate al micrófono, Rubén. Habla bien del Ejecutivo y de la Asamblea, en el sentido de que antes, Guillermo, los gobiernos se resistían, Camila, a que lo citaran a la Asamblea. Era como si fuera un pecado de la Asamblea, y entonces se dividía en calle arriba y calle abajo. O sea, la gente del gobierno a no permitir que lo citaran, y los de la oposición a presionar para que lo citaran. Hoy en día eso ha cambiado en la Asamblea. La gente, oposición y gobierno, aceptan que citen a los funcionarios, y eso le permite el trabajo. Y usted que está aspirando, Ricardo, a la presidencia de la República, eso es bueno. A mí Pérez Valladares, aquí en este programa, dijo que a él le hubiese gustado que aunque por Constitución no se puede citar al presidente, él le hubiese gustado hacer docencia en la Asamblea. Después que salió la presidencia. Eso lo dijo después, serio, ¿no? pero bueno, lo importante es que antes okay, si era PRD el que estaba en el gobierno, no quería que le citaran a sus ministros y no le citaran a los funcionarios. Eso deja de terminar nada más. Eso ha cambiado en la Asamblea, y eso habla bien del órgano legislativo y del órgano ejecutivo, que acepta que le citen a sus funcionarios. Sobre ese tema de la citación, para empezar por ahí, ya que me han hecho la pregunta por ese lado, hay que entender el contexto. Yo creo que es importante que la Asamblea cumpla con ese rol de poder citar a los funcionarios. Que le corresponde, que le corresponde por ley, e incluso tiene la facultad de hacer votos de censura de acuerdo a lo que permite la ley actualmente. Pero es importante entender el contexto en el que se da la citación y en el que se da el aumento de la tarifa. Yo estuve escuchando con atención algunas de las declaraciones de quienes comparecieron, y también tuvieron un programa muy interesante aquí con el ingeniero Blandón, y todo lo que ha ocurrido luego del anuncio del aumento. Y si hay algo que ha quedado en evidencia, es que ha habido contradicciones entre Ejecutivo, Presidente de la República, y ASEP, e incluso funcionarios y exfuncionarios que han salido a explicar sobre cuáles son los motivos reales del aumento, o los motivos reales en los que se justificó el aumento. Entonces, yo creo que hay que entender cuál es el contexto político y social en el que se anuncia esto, y el momento político y social, o contexto político y social, en el que se da una citación a la Asamblea. La ciudadanía ha perdido total confianza y credibilidad en su órgano legislativo. Entonces, a pesar de que la Asamblea está ejerciendo su rol constitucional de citar funcionarios para hacerle cuestionamientos,
partamos del momento político en el que nos encontramos, en el que la ciudadanía realmente no tiene ningún tipo de credibilidad en la Asamblea Nacional y mucho menos en los funcionarios que se colocan ahí o se paran allí a ser cuestionados por la Asamblea. Eso hay que entenderlo para poder juzgar o evaluar en su justa dimensión el ejercicio de citación y de fiscalización que hace la Asamblea. Porque si existiera un interés real de velar por los intereses de la población o de velar porque no haya negligencia en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los funcionarios, la Asamblea ha podido hacer mucho más y mucho antes. Entonces, no caigamos en el juego de aceptar la lavada de cara que quiere hacer la Asamblea Nacional, ahora presentándonos listas de funcionarios citados y ejerciendo una supuesta labor. Y lo digo con nombre y apellido. La ciudadanía quiere que los diputados que hoy deben enfrentar la justicia e ir tras las rejas sigan ese camino y que queden en la Asamblea quienes no han participado de actos irregulares, que será seguramente un grupo pequeño. Esa es la preocupación que tiene la ciudadanía sobre la Asamblea. Entonces tienes una Asamblea falta de legitimidad, falta de credibilidad absoluta, ejerciendo roles de fiscalización ¿de qué? ¿Representando a quién? Esa Asamblea no representa a la población. Mira que la... O sea, hay que cerrarla, Ricardo. Yo no estoy diciendo que hay que cerrarla. No, porque tú estás diciendo que... No, él está diciendo que los que ladrones no y los representa. pillos... Ellos no. están ahí representando al pueblo. Él dijo, de los cierta ladrones forma. y los Ellos pillos... no representan a la población. Ah, bueno, ya. Ok. La Constitución dice que los diputados representan a la nación. Sí. Si la Asamblea está compuesta parcialmente, para no ponerle número, por diputados que deberían estar como mínimo enfrentando a la justicia y varios de ellos seguramente Bien tras las presos. rejas, no representan a la población. Entonces, para terminar la idea solamente, el anuncio de la medida, o sea, anunciar el aumento, sea por el precio del barril de combustible, de petróleo, sea por negligencia, sea por el tema o la justificación que le pongas en un momento en que la ciudadanía ha visto que se han despilfarrado por lo menos 800 millones al año en corrupción, en botella, en negligencia, no tienes olfato político al anunciar una medida como esa, o olfato o un termómetro, o lo hiciste tal vez deliberadamente. Yo creo que eso es tema para el análisis. No, y yo creo que también ahí, con el tema de la credibilidad, hubo mucha inocencia, yo creo, en pensar que podían anunciar un anuncio el 5 de julio, o sea, un anuncio que técnicamente vigente desde el 1 de julio, y que no iba a pasar nada. Porque si era por el tema de la tercera línea de transmisión, ellos sabían desde hace tiempo que tenían esos sobrecargos. Ellos tenían que haber hecho una labor de meses de explicarle a la población, ocurrió esto, estamos pensando que posiblemente vamos a tener que tomar medidas para dar, o sea, discutir opciones, que esa es una discusión que posiblemente se podía haber dado en la Asamblea, pero tenía que haber sido en un punto público. No podía ser que todo el 5 de julio le dice a la gente que para que sepan que desde hace 4 días la luz le va a subir un 8.34% y después cambiar el discurso, porque hubo mucha confusión. Tras que lo anunciaron tarde, sin ningún tipo de discusión previa, yo recuerdo los primeros días escuchar personas como el secretario de Energía, Víctor Urrutia, hablar de la tercera línea. Pasaron un par de días y entre que la gente estaba prendida, entonces comenzaron a decir que no, pero es que también sube el combustible. Y a pesar de que yo sé que el combustible ha subido como, yo lo calculé, era como 37%. A pesar que sí es cierto que ha subido el combustible de manera importante, el petróleo de manera importante, ¿por qué no podían decir eso desde el principio? O sea, yo creo que porque la revisión de la tarifa eléctrica se hace cada 6 meses, desde hace mucho tiempo, creo que es como desde 2004. Está establecido eso, ¿no? Está establecido, todo el mundo sabe que la revisan. Pero ¿por qué todo se hizo a último minuto sin dar una posibilidad de que pudieran explicar sus acciones? Yo creo que se podría haber entendido si lo hubieran explicado bien. Con el tema de la negligencia, yo soy de esas que dice que porque a mí me toca pagar los errores de otra gente, y que claro que yo creo que debía haber habido otras maneras, cortes que se podían haber hecho
para poder suplir esa Coste esa económico, inversión. estás hablando. ¿Ah? Claro que sí. Si en el viaje al Mundial se gastaron $164,000, según lo que reportó la prensa, entre tiquetes de $14,000 y viáticos, no me vengan a pedir que paguemos 8.34 más de luz. Ustedes encuentren por dónde cortar, porque hay bastante donde cortar. Y no en programas sociales, porque tratan de tirar, dije, no, que si no lo cobramos por aquí, vamos a tener que cortarle la beca universal a la gente, o yo no sé qué otro programa social. Cortar los hay privilegios. bastante gasto innecesario donde cortar. Bueno, vamos al corte comercial. Estás escuchando Info Análisis con Rubén Darío Murgas, Guillermo Antonio Adames, Camila Adames Arias y nuestro invitado Ricardo Lombana, aspirante a la presidencia por lo que llaman la candidatura independiente. Por la libre postulación. Sí, pero estoy diciendo el término popular, ¿no? Para más fácil comprensión, o por la libre postulación. Don Rubén Darío Murgas.